Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 48. Los esponsales. Fredrik de Cosmuch y Elia de Susian eran dos seres cuya infancia y juventud se habían deslizado casi de idéntica manera. La tranquila serenidad emanada del amor y de la justicia que les había envuelto como una aureola desde el comienzo de sus vidas les mantenía entre ambos como en una luminosa infancia espiritual. Un delicioso jardín donde florecían obras bellas, justas y buenas era el escenario en que Elia había desenvuelto su vida en la cabaña de Adamú y Evana, junto a Senio y Aldis, Diva y Nubia, sus primeros instructores de la niñez. Había crecido con sus hermanos Iber y Mavi al lado de Abel, su hermano Sol, como ella le llamaba. Más tarde había pasado por propia voluntad al santuario de mujeres copdas, su segundo hogar, donde otras instructoras llenaron su inteligencia y su corazón de todo lo grande y bello que es capaz de realizar el ser durante su vida de encarnado. Su alma se abría pues a la vida como una rosa en capullo a la que no llegaba sino de lejos el chasquido de las borrascas humanas. 3 acontecimientos solamente la habían sacudido un tanto en el sentido de hacerla conocer las miserias que enlodan las almas. La ingratitud de Caíno para los que tanto le habían amado, la despótica voluntad del caudillo circasiano que aprisionó a su hermana Mavi y la cautiva de la Torre de la Justicia, cuya ambición la había llevado a causar la muerte a su santa madre con aquel narcótico embriagador, mas ella en su alma, sin desengaños y sin pesimismos, encontraba fáciles atenuantes a esos 3 casos de mal obrar. Caíno, se decía Elia, era un chicuelo audaz y sabiendo que no era hija de Adamú y Evana, quiso sin duda buscar su parentela, pero quizás sin intención de realizar ninguna maldad. Vladico, el circasiano, obró de aquella manera porque amó tanto a su hermana que no pudo resignarse a vivir sin ella, y tan es así que la tomó por esposa. La cautiva de la Torre de la Justicia no tuvo la intención de matar a la suicínima Shiva, sino solo embriagarla para que le diera posesión de unas tierras donde ella pensaba vivir y está hoy arrepentida de ello. Y su alma, sin llagas y sin heridas, continuaba siendo rosa en capullo que ningún vendaval había deshojado. Fredrik, el soldanés, al igual que Elia, no había sentido en carne propia los dardos de la miseria humana porque los viejos servidores que le habían criado a la muerte de su madre y los copdas montañeses entre los que había visto el bien y la paz en todos sus aspectos y formas, no le habían dejado llegar el estruendo de las maldades humanas que pasa por la vida arrollándolo todo. Un fantasma de espanto y de horror había vislumbrado en su niñez la reina guerrera del Caspio que había asolado aquellas comarcas, pero para Fredrik era aquello como un sueño trágico, como una pesadilla horrible que le habían referido cuando niño y de la cual buscaba recordar lo menos posible. Su corazón reía y cantaba no comprendiendo que hubiera en la vida motivos para llorar. Era pues un joven arbolillo de hoja perenne al que ningún otoño había despojado de su frondoso ramaje. Y en las orillas del lago Urán había para él una rosa en capullo. ¿Cómo no ir pues a recogerla, aunque tuviera que dejar su bosquecillo lleno de águilas y su colonia de abejas?
y porque oyó la voz serena de la ley que le hablaba al corazón, es que le vemos llegar en caravana de blancas mulas montañesas al país de Nunmaki, a la vieja ciudad de Aranzán, revestida de todas las galas que la primavera derrama sobre el Irán cuando han huido las escarchas y las nevadas. Vuestros parientes de Soldán vienen a visitaros, Mangrave Balbina, decía Elia a la anciana Cobda, cuando el mensajero que les precedía llegó a anunciar que a primera hora de la tarde estarían 6 amos a las puertas de la ciudad. «Ay, hijita, no es a la Mangrave Balbina a quien buscarán seguramente», respondía la anciana sonriente y feliz de ver acercarse acontecimientos que, estando en la ley de los seres y de los pueblos, debían necesariamente consolidar la dicha y la paz sobre todos ellos. «De modo», continuaba Elia, «que vos y todos sabías que este tal Fredrik de Kuzmuch tenía intenciones de matrimonio conmigo y nada me decías, ¿eh? Ay, traidoras, malas amigas, compañeras desconfiadas y sin franqueza». «Pero, hija mía, si no hay aún nada de todo esto que estás diciendo», replicaba la anciana, «solamente se trata de que su padre y el tuyo hayan pensado que acaso podías ambos formar una buena alianza si es que llegaseis a comprenderos. Quizás el alegre y vivaz jovenzuelo está tan ajeno como vos de la idea de un próximo matrimonio, porque entre mi familia tampoco es costumbre violentar la voluntad de los jóvenes en este sentido. En medio de todo habéis hecho bien en no anunciarme nada, pues si hay algo escrito en mi ley, llegará sin que nadie lo busque, y atraído solamente por su propia fuerza de realidad eterna. Pero os digo, Mangrave, que no estoy nada inclinada a atarme con vínculos de ninguna especie. Soy tan feliz con todo cuanto me rodea en la actualidad que nada más tendría que añadir. ¿Por qué buscar complicaciones a mi sencilla y hermosa vida de hoy? Porque entrar en lo desconocido cuando tan satisfecha me encuentro de lo que tengo. ¿Qué os parece si digo a mi padre y a Abelio que se arreglen solos para obsequiar a los visitantes y que den una buena excusa respecto de mí? Haced como sea vuestra voluntad, hija mía, pero creo que vuestro padre haría un mal papel no presentando a su hija, que es la verdadera señora de este país. Si viviera vuestra madre, aún sería posible vuestro retraimiento, toda vez que ella era la primera autoridad en el país. Pero el caso se presenta diferente y sois vos y nada más que vos lo que ante todos los pueblos vecinos ocupáis aquí el primer lugar. Nuestro hermano Abelio os dirá lo mismo según me parece. Además, no veo el motivo de vuestros temores, hijita. Eres una joven reina Cobda y sabes por tanto que lo que la ley tenga marcado, eso será. Ni nada buscar, ni nada huir, tal se presenta esta situación y tal debes tomarla. Por ahora no es más que la llegada de un príncipe aliado que viene a visitaros. Ni son los primeros, ni serán los últimos seguramente, porque la rectitud y grandeza de vuestra madre ha puesto a Nunmaki en un lugar tan alto que de todas partes se ve. ¿No os parece razonable mi opinión? Sí, Mangrave Balbina, sí,
tenéis razón. Lo que la ley tenga marcado, eso será, contestó Elia con gran serenidad, aun cuando en su fuero interno se agitaban como inquieto enjambre de mariposas muchos pequeños y grandes interrogantes que estaban enlazados con los personajes que dentro de breves momentos llegarían a su casa. Para calmar esta inquietud, la joven se dirigió sola a la mansión de la sombra o sala de oración para entregarse más libremente a sus pensamientos. Evocó desde el fondo del alma a su madre, a Abel, a Boindra, a Ivana, a la reina Ada, a sus instructoras de la paz, a sus hermanos Iber y Mavi. Todos ellos le respondieron en la dulce y suave red de la telepatía y sintió dentro de sí misma una misma frase pensada por todos ellos al mismo tiempo. Espera en calma y serenidad que el amor eterno da a sus hijos lo que ellos necesitan para el fiel cumplimiento de sus destinos. Dejadle obrar, que él sabe cuál es el agua que tú has de beber. Inundada de paz y de serenidad, salió del recinto de oración donde su alma puesta al contacto con sus grandes alianzas espirituales se hallaba dispuesta para ver llegar los acontecimientos. Y llamada por su padre a la gran sala de audiencias, sus compañeras copdas la envolvieron en el inmenso velo blanco de la reina Shiva y la acompañaron a ocupar su puesto casi al mismo tiempo que la mangrave Balbina abrazaba a su anciano hermano y a su sobrino en el gran pórtico de entrada. A ella le correspondía presentarles ante la joven reina y su padre. La impresión de Fredrik, el hijo, al inclinarse ante Elia, fue visible para todos, pues no estando habituado a dominar sus sentimientos íntimos, ni siquiera se ocupaba de pensar en que debía ocultarlos, ni que hubiera quien le observase. Se quedó sin palabra, mirándola como si de pronto una visión esplendorosa le hubiese deslumbrado. Elia lo notó y una oleada de carmín coloreó sus mejillas, haciéndola aparecer de verdad como una rosa en capullo. Le tendió sus dos manos según la costumbre y él se quedó con ellas sin pensar en que el ceremonial le indicaba besar la diestra y colocar la izquierda sobre su cabeza. Abelio acudió a salvar esta inadvertencia que pasó desapercibida para los demás. «Sentaos aquí», le dijo Elia señalándole el estrado que estaba junto a ella y viendo ya al anciano sentado junto a su padre. «Debéis estar muy fatigados porque creo que el viaje es largo y penoso». Por el contrario, estoy perfectamente bien porque estoy habituado a las montañas y este viaje ha sido para mí un deporte tan bonito y atrayente que nunca pensé que fuera tan feliz con lo que he recorrido. Vuestras montañas son una prolongación de las nuestras, pero vuestro valle y vuestro lago, visto desde las cumbres, son algo mucho más bello todavía. «Es por lo que veo la primera vez que visitáis este país», le dijo Elia, encantada de la casi infantil alegría que Fredrik demostraba. «Sí, la primera vez, aunque por referencias le conocía mucho. De todo esto me habían hablado y de vos también». «¿De mí? ¿Es posible? Creí que fuera de Nunmaki nadie se ocupase de mí». «Pero estáis muy equivocada. En Soldán querían mucho a vuestra madre y ahora os quieren a vos, o mejor dicho, os queremos porque yo también os quiero». «¿De veras? Oh, gracias, muchas gracias», respondía Elia, que empezaba a pensar que su interlocutor no era un joven, sino un niño grande. «¿Y mi padre?
Oh, para mi padre no hay en la tierra otra mujer que os iguale, y por eso me ha traído para que os conozca. Él conoció a vuestra madre, y como le habían dicho que eras el vivo retrato de ella, me decía, es la madre, pero con 20 años de edad. Y como tenemos aquí a la mangrave Balbina, os encontraréis en esta tierra no como extranjeros, sino casi como una familia. Además, todas estas hermanas copdas que me rodean son sin duda de vuestra amistad. Sí, dijo Selvia, nosotros le conocíamos mucho en el refugio de niños a donde iba con frecuencia, llevado por nuestros hermanos copdas del santuario de la montaña. Será así sin duda, decía el joven, mas como todas vestís de igual manera, no es fácil distinguiros unas de otras. ¿Recordáis aún nuestras montañas y nuestra nieve? Os gusta más aquí, ¿verdad? Allí teníais solo vuestro cielo grisáceo y aquí tenéis 2 cielos dorados de sol, el que está arriba y el rostro de vuestra reina, que es más luminosa todavía. Y reía con una franqueza llena de satisfacción, mientras ella, entre asombrada y tímida, no sabía si debía reír o poner semblante grave. Es Allegrini, Suicini-Man, ya sabéis porque nuestros hermanos de allá le llaman así, intervino Selvia, viendo el estado algo molesto de Elia. La franqueza desborda en este carácter y dice las cosas tal como las piensa. ¿Y qué? ¿Dije algo fuera de lugar?, preguntaba el joven Fredrik. Perdonad en todo caso mi rudo lenguaje, que como soy un perfecto montañés, quizás tenga en mi lenguaje mucho del graznar de las águilas y del zumbar de las abejas. Son tan hermosas las águilas cuando tienden sus alas al sol, ¿no las tenéis aquí? Sí, mucho, le contestó Elia, pero como hacen daño en las majadas, los pastores las persiguen mucho. De veras, qué lástima. Si yo estuviera aquí, les daba caza con mis tramperas y las encerraba en un bosque cubierto con mis redes como allá. Entonces no perjudicarían los corderitos, pues les enseñaría a alimentarse de cachorritos de tigres y de lobeznos solamente para impedir la propagación de tantas fieras dañinas. Cuando ellas han tomado gusto a los cachorritos de las fieras, no les interesan más los corderos, porque hay que comprender que las águilas tienen también necesidad de comer. Ah, claro, eso es natural, decía Elia, sin poder contener ya el deseo de jugar y de reír, como si aquel vivaz y alegre temperamento empezara a contagiarla. La recepción fue muy breve y según la costumbre adoptada, Elia y su acompañamiento femenino fueron las primeras en retirarse, quedando en la gran sala de audiencia solos Eliamabi y sus visitantes, pues poco después de la joven reina se retiró Abelio y los otros consejeros que habían asistido. ¿Y qué me dices, hijo mío?, fue la primera pregunta del viejo Fredrik, que no podía disimular su satisfacción viendo a su hijo quedarse como petrificado de pie en el lugar en que había despedido a Elia, a la cual seguía con la mirada hasta verla desaparecer tras de la pesada cortina de púrpura que cubría la entrada hacia las habitaciones interiores. La pregunta de su padre le volvió al dominio de sí mismo. ¿Qué me dices, hijo mío? ¿Estás contento de haber venido a Nunmaki? A la verdad, jamás pensé que lo estaría tanto. Es bellísimo este país, es bellísimo este cielo, este lago y estas flores. Pero la joven reinita resume en sí misma todas las bellezas como si las concentrara en su rostro y en su voz.
es un encanto de mujer, en Soldán no vi nada igual. «¿Qué hija tenéis, señor? ¿Qué hija?», decía Fredrik con su espontaneidad habitual, acercándose a él y a Mavi, que sonreía también satisfecho de que otros seres supieran apreciar en lo que valía su gran tesoro, su hija, en la cual iba como vaciando toda la ternura y el amor que consagrara a Shiva, a su bien amada Shiva. «Es a la verdad la reina Shiva a los 20 años», decía el anciano Fredrik. «Y lo más particular es que hay otra Shiva de 20 años», añadió Elia Mavi, «pues esta tiene su hermana melliza que venía hacia aquí juntamente con ella a la última enfermedad de la madre y fue tomada prisionera por un caudillo circasiano al otro lado del monte Sangrón, donde está establecido con un numeroso pueblo». «¿Pero cómo? ¿Y habéis tolerado tal salvajismo y brutalidad?», interrogó el viejo Fredrik, porque el circasiano se había enamorado de ella de tal manera que la retuvo sin escuchar ninguna razón y prometiendo hacerla su esposa si ella lo amaba algún día. Y de tal forma el hombre se adaptó a todo cuanto ella y los Kobdas que los acompañaban le impusieron respecto de la ley de la Gran Alianza, que llegaron a convencerse de que aquel hombre y aquel pueblo darían un gran paso en su progreso moral si mi hija se quedaba entre ellos. La pobrecilla sufrió sin duda grandemente con tal sacrificio, pero se quedó y ahora es la esposa del caudillo y se ve muy amada de aquel pueblo. Como comprenderéis, su madre y yo nos condolimos mucho de haberla perdido para nosotros, pero si tal era su destino, bien sabéis que los padres no somos más que depositarios de los hijos en los que hay alguien más grande y sabio que nosotros que gobierna y manda. Así es a la verdad, y si aquella hija es feliz y contribuye a la felicidad de aquel pueblo, vuestro pesar de su ausencia está bien compensado», volvió a replicar el anciano, pensando en que era dura la situación de hablarle al padre en ese momento de perder otra hija, la única que le quedaba. «Pero ese caudillo», decía Allegrini, «¿se merecía o no una mujer semejante?». Los hechos han demostrado que la merecía, hasta ahora por lo menos, y si obró de aquella manera es disculpable teniendo en cuenta el estado de doloroso desengaño en que se encontraba, aparte de que el ser, por entonces jefe de un pueblo nómada, era circunstancia bastante para impedir que una joven de buena cuna lo aceptase como esposo. Todo eso se ha subsanado, pues nuestro Kobda Rey y su consejo, como jefe supremo de la Gran Alianza, han asignado a ese pueblo ya definitivamente un extenso y fértil territorio bañado por el río Kurán, donde ya se está edificando la ciudad de piedra que será capital y que se llamará Azag, como el genio protector de esa raza. Bueno, pobre hombre, no hizo del todo bien, pero señor mío, tenéis unas hijas tan estupendas que cualquiera hace disparates por ellas. ¿Qué se va a hacer? Y Allegrini tomaba tal aspecto y decía esto de cierta manera tan genuinamente suya que los dos ancianos rieron de buena gana. «Esto quiere decir», añadía su padre, «que tú, en lugar del circasiano, hubieras hecho lo mismo». Casi, quién sabe. Es una criatura tan preciosa esta vuestra hija, que si la otra es igual, según decís, el pobre hombre se volvió loco. ¿Qué se va a hacer?
«Qué original encuentro a vuestro hijo, hermano Kuzmuch», exclamaba Eliamabi, riendo al mismo tiempo como si le transmitiera toda la alegre locuacidad de aquel jovenzuelo de alma sana y corazón infantil. «Bien se conoce que le habéis preservado de todo el contagio de las miserias humanas». La necesidad me hizo dejarle crecer como un cabritillo en las montañas, pues tuve que salvar mi familia entre los riscos y cavernas de Soldán en los tiempos horrendos de Yamurans que me robó mis otros hijos. Pienso que en ellos fui castigado en mi orgullo de padre, pues confieso que tenía vanidad de tales hijos por su gran belleza física y a todas partes les llevaba conmigo y sentía satisfacción de verme envidiado por causa de tal belleza. Los dioses titulares de la raza han encarnado en los 4 hijos del príncipe de Maracandal, decían todo en la comarca. Y cuando la reina guerrera quiso alianza de amistad, los pidió para jefes de su escolta, diciendo que los dotaría espléndidamente y solo los retendría a su lado durante las lunas de estío, mientras duraban las fiestas de los dioses del mar, en que concurrían al Hircáneo gentes de todas las comarcas vecinas. Pero mis pobres hijos no volvieron más. Aquella mujer tan lasciva y tan salvaje les hizo su juguete favorito y sus víctimas después, cuando ellos le demostraron su aversión y su fastidio. 2 se quitaron la vida ellos mismos arrojándose al mar con una piedra atada al cuello, y los otros 2 huyeron por las montañas y cayeron víctimas de los arqueros de la reina que antes de dejarle escapar les atravesaron con sus flechas. Fieles servidores míos que tenía allí cerca de ellos para cuidarles, me trajeron sus cadáveres que yo convertí en blancas cenizas en la hoguera sagrada, según es nuestro rito, para los que mueren en el extranjero, víctimas de la maldad de los enemigos. Quemad los cuerpos que fueron manchados por la impureza de los malvados, para que las almas libres más pronto vuelvan a vosotros purificadas y limpias, dice nuestra ley. Y yo así lo hice, y los pinos más bellos de mis jardines han nacido y crecido entre el montoncillo de cenizas de aquellos hijos tan amados. Esos 4 pinos los tengo al pie de mi ventana y a veces sus ramas, movidas por el viento, acarician mi vieja cabeza, haciéndome pensar en aquellas cuyas blancas cenizas han abonado su raíz. «Oh, padre, padre», le interrumpió de pronto el joven Fredrik, «pareces empeñado en que todos nos echemos a llorar. Ya sufriste entonces, ¿por qué es de sufrir de nuevo ahora? ¿No dicen los Cobdas que esos 4 hijos tuyos están ya de nuevo en la vida física, en los rubios chiquitines de aquella familia de labriegos que tú has recogido en nuestra casa?» «Sí, hijo mío, sí, después de todo tienes razón. Ni es este el momento de traer tan dolorosos recuerdos. Hablemos mejor del objeto de nuestra visita», dijo el anciano dirigiéndose a Eliamabi. «¿Veríais con agrado el matrimonio de nuestros hijos?» «Por mi parte está ampliamente aceptado, pero mi hija no sabe absolutamente nada y cree que vuestra visita es solo de amistad y cortesía. Yo, que la conozco profundamente, os aconsejo no hablarle todavía en tal sentido, sino dejar que las cosas vengan por sí solas. Vuestro hijo aquí presente ha demostrado ya su entusiasmo por ella, y opino que debe ser él quien haga por despertar
despertar la simpatía en mi hija durante el tiempo que dure vuestra permanencia aquí y que si no tenéis mayor prisa, podrías prolongarla hasta la primera luna de otoño en que celebra el pueblo la llegada de la recolección de frutos, a la vez que el aniversario de cuando Shiva, mi esposa, anuló para siempre la compra y venta de esclavos en este país. Fue la hora de la libertad y la fraternidad en un maqui y el pueblo se desborda de alegría en la luna llena de ese tiempo. «¿Podemos, padre, podemos quedarnos aquí por ese tiempo?», decía Allegrini palmateando como un niño. «Mis águilas y mis abejas tienen buenos guardianes y vuestro pueblo también le vigilan los cobdas montañeses y nuestros fieles servidores. Es verdad, y son tan solo 2 lunas más que faltan para aquella que indicáis. Entonces queda aceptado. Somos vuestros huéspedes durante 3 lunas. Esta noticia será la que participe a mi hija y a nuestros consejeros por el momento», dijo Eliamabi, dando por terminada la recepción y saliendo seguido de los visitantes, a quienes acompañó hasta la cámara que les había sido designada. «Descansad un poco aquí», les dijo, «hasta la hora de la refección vespertina en que vendré a buscaros». Y se retiró. «Padre», dijo el jovenzuelo apenas vio salir a Eliamabi, «pero todo ese tiempo he de permanecer aquí, quieto como un moscón enredado en telas de araña. Mirá que el sol está aún muy alto y antes que llegue el ocaso hay tiempo para morir de aburrimiento». «Pero, hijo mío, nadie te obliga. Él ha pensado sin duda en nuestro natural cansancio después de un largo viaje por la montaña y ha creído justo proporcionarnos descanso. Vete si quieres a vagar por los jardines, que yo me tenderé en el lecho. Mi viejo cuerpo bien lo necesita». El jovenzuelo no se hizo repetir la orden y, cuando su padre no había aún cerrado los ojos, él se encontraba ya en la gran avenida de los Almendros, entre el bosque de granados, en la plazoleta de los cerezos, en el jardín de los naranjos, y no había una inscripción de las cortezas que no hubiera leído tratando de descifrar su significado. En menos de 1 hora estaba visto todo aquel espléndido huerto que rodeaba la vetusta casa solariega de Aranzán. Vio de pronto una negra boca de piedra que se abría en el piso junto a los grandes establos de los elefantes, y sin más ni más se metió por ella. Le recibió el rugido de una fiera, luego otro y otros muchos más. «Demonio de las furias», gritó, «¿estabas también vosotros bajo el nidal de la dulce paloma del lago Urán?» Y contempló unos instantes los soberbios ejemplares de tigres, leones y osos de los más hermosos del Altai y del Báltico. Y como había seguido un corredorcillo subterráneo usado por los guardianes y que circundaba todo lo largo de las guaridas enrejadas de piedra, fue a salir por otra puertecilla que daba hacia el patio de los Rosales, en cuyo centro se hallaba aquella glorieta o cenador donde Shiva acostumbraba sentarse para hilar la lana de los corderillos. Pero este delicioso rincón no lo había descubierto antes, exclamaba encantado el joven soldanés. Esto quiere decir que no salí de las cuevas por la misma puerta que entré.
Esto parece el parque de las hadas, donde no hay casas de ladrillo, ni de piedra, ni de madera, sino de ramaje de rosales, de pétalos de flores y alas de mariposas. Esto sí que es un nido digno de la dulce paloma del lago Hurán. En verdad era así, pues la casa desaparecía por ese lado, oculta tras los inmensos árboles del bosque antiguo, junto a los cuales Shiva había hecho abrir aquel amplio patio plantado de rosales rojos y blancos que formaba marco a su lugar favorito de reposo. Una honda vibración de amor y de ternura llenó de pronto el alma de Fredrik, que sosegó sus inquietos pensamientos al mismo tiempo que sus agitados pasos y sin saber por qué empezó a caminar lentamente mirando distraído los rosales florecidos y los miles de pajarillos y de mariposas que jugaban entre ellos, y sin advertir la existencia de la glorieta a 2 pasos de él, se detuvo observando un minúsculo nidillo de colibrí que, suspendido de una rama del rosal, se columpiaba al suave impulso del viento. Las avecillas padres temblaban suspendidas en el aire, buscando ansiosamente sus hijuelos que no estaban en el nido, y comprendiendo que le habían sido hurtados por algún ave de rapiña, empezó a buscarlo entre las ramas. En esta búsqueda, y al entreabrir las ramas suavemente, vio a la joven reina que, despojada de su blanco velo, estaba absorta en la lectura de un gran legajo de papiros encuadernados entre tapas de plata y de cuero, y sin pedir permiso y sin preámbulo de ninguna especie, buscó la puerta del cenador y entró. Elia le miró sin sorpresa y solo entornando el gran libro y sin moverse de su sitio, le dijo: «Creí que descansabais en vuestra cámara, pues mi padre me dijo que os había conducido allí y que recién estaríais con nosotros a la refección de la tarde». «¿Os molesta que sea antes?», le interrogó el joven sentándose en el banco de piedra en que la joven se hallaba. «No, de ninguna manera». «¿Leíais vuestros bardos favoritos?». «No, leía la ley de los Kobdas, donde se puede beber ampliamente la sabiduría de la paz». «La paz la tengo ya. Me falta adquirir la sabiduría y, si lo permitís, leeremos juntos». Y sin más ni más abrió de nuevo la tapa del gran libro que Elia había entornado ligeramente. «También yo sé leer las escrituras de los Kobdas», continuaba el joven, haciendo pasar las primeras hojas en blanco. Elia guardaba silencio. «El amor es la única cadena que sujeta al Kobda a los muros de la casa de Numú», leyó Fredrik esta primera frase de la gran ley. La cinta señaladora había quedado en la página 3, ocupada por la 4ª columna del santuario, que explica la conformidad con la voluntad del Altísimo, que era justamente lo que Elia había estado meditando a la llegada del joven soldanés a la glorieta de los rosales. «Aquí leías», dijo, «y como no quiero cometer la torpeza de causaros una interrupción, os ruego que continuéis leyendo, pues creo que con tal maestra más pronto entrará en mí la sabiduría divina». Elia no pudo menos de sonreírse diciéndole: «¿Sabéis que empiezas a causarme el efecto de un niño travieso y juguetón?» «¿Os desagrada tal aspecto de mi carácter?», le preguntó alarmado el joven. «No, sino
que me produce deseos de reír aunque esté sumergida en pensamientos graves y serios. Entonces puedo continuar siendo Allegrini y vos podéis continuar leyendo, dijo el joven sonriendo siempre. Leía las columnas del santuario y había llegado a la cuarta, que dice así: la conformidad con la voluntad del Altísimo manifestada por los acontecimientos que no fueron procurados por ti y que tú no puedes evitar ni cambiar. Esta conformidad la demostrarás en la serenidad con que aceptarás lo inevitable, en la carencia de deseos perturbadores de tu paz y en la dulce alegría mesurada y discreta que debéis manifestar en la vida de relación con tus hermanos.